Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Tarquino Orellana. Él fue concejal de Cuenca, candidato también a la alcaldía de la ciudad, integrante del Tribunal Constitucional en ese momento, hoy Corte Constitucional, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor Orellana. Muy buenas noches. Buenas noches, Rosana, qué gusto. Bueno, quisiéramos empezar, Tarquino, con un análisis respecto de esta polémica, estas diferencias cada vez más marcadas entre el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, el Poder Legislativo, a propósito de todo lo ocurrido con estos 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana que fueron destituidos a través de un juicio político, luego restituidos a través de una acción judicial de un juez de la Concordia. Dicha acción no ha sido reconocida por la Asamblea Nacional, por lo tanto, los parlamentarios han decidido no acatar las acciones que han ejecutado, en este caso los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, como es la designación de las autoridades, del superintendente, no lo han posesionado. Esto a su vez motivó también una respuesta del ministro de Gobierno a nombre del Gobierno Nacional, advirtiendo que esto podría acarrear acciones legales. Y todo esto nos lleva nuevamente a una serie de amenazas, tanto del Gobierno Nacional como de la Asamblea, de una muerte cruzada. ¿Es real esta posibilidad en esta coyuntura política? Yo tengo la impresión que el gobierno de Guillermo Lasso se ha debatido desde el principio en un chantaje permanente de la Asamblea y en un juego en donde la pugna de poderes, que en realidad más que una disputa ideológica consiste fundamentalmente en un conjunto de decisiones de control del Estado y en donde efectivamente los repartos de puestos, los repartos de ciertos posicionamientos que les den mayor poder y capacidad de negociación internamente son los que se van imponiendo, más o menos vienen siendo la tónica de todo lo que ocurre. El gobierno nacional yo creo que en algún momento ha caído en el propio juego, efectivamente ha jugado con las mismas armas, y esto de jugar con las mismas armas hace que precisamente la degradación política, la degradación de la administración pública se desenvuelva por los mismos cauces y canales. La justicia también ha sido llamada para que obre del mismo modo, y efectivamente creo que vivimos en casi todos los momentos una extensión de este proceso de vulgarización del hacer político, esta anulación casi de los procesos ideológicos, de las expectativas y de las proyecciones, y más bien una permanente disputa de posiciones de poder. Parecería que estamos en una especie de guerra de posiciones, quién tiene más votos en la Asamblea para cualquier cosa, quién consigue nombrar una autoridad, quién logra en algún momento expulsarla, y un ajedrez político, que tal vez la palabra ajedrez sea demasiado, una tragicomedia permanente de la actividad pública, en donde desgraciadamente todos los actores van haciendo un juego cada vez de peor categoría y de mucho menos respeto, de prácticamente la eliminación de cualquier escrúpulo en la actividad de la vida pública. Ahora, doctor Orellana, nos preguntamos hasta dónde puede llegar esto. ¿Tendrá nuevamente que intervenir la Corte Constitucional para definir quién mismo tiene la razón, por ejemplo, respecto de la restitución o no, o la destitución o no de estos 4 funcionarios y todo lo actuado desde el Consejo de Participación en este momento, para ver si así la Asamblea acata, decide o no acatar? Porque parecería que cada institución en este juego de poderes continúa haciendo lo que mejor le parece, y en definitiva no sabemos, como decía hace un momento, a dónde va a parar esto. Yo creo que el proceso de degradación efectivamente tiene un propósito claro, que tiene un objetivo político, que es el desgaste del Ejecutivo fundamentalmente. Creo que es un juego en donde la Asamblea ha mantenido una línea que ha sido la dictada básicamente por el grupo de UNES, donde desgastar y ponerle en cuestión al Ejecutivo es la línea principal. Creo que el Ejecutivo ha sido muy errático, ciertamente, en sus posiciones y decisiones. En algunos momentos ha negociado, en otros momentos ha cedido, y también ha comenzado a jugar
como juegan los políticos ecuatorianos al gato, al ratón, a la trampa y al escondite. Y la justicia es otra de las intermediarias permanentes, pensando siempre que la Corte Constitucional es el último lugar de las decisiones. Yo creo que la Corte ha tratado de abstenerse y de abstraerse del juego político, quiere de alguna manera conservarse, porque sabe que en algún momento, donde la propia Corte entra en el juego político, la propia Corte también corre el riesgo de ser destituida. Me parece a mí que el juego va hacia allá. Sin duda alguna la Corte va a tener que pronunciarse, pero el pronunciamiento de la Corte que le disguste a la Asamblea seguramente va a provocar otro cisma. Pero además, doctor De tal Orellana, manera que, de tal manera que concluyo solamente con esta idea, creo que la política se ha superpuesto absolutamente al derecho, pero la política entendida en el peor sentido, ¿no? Creo que el Estado de Derecho propiamente ha dejado de ser un elemento casi creíble de todas las actuaciones. Casi todas las cosas se intentan revestir de derecho, pero la palabra derecho cada vez es casi una burla. Pero además, doctor Orellana, todo esto se da a muy poquito tiempo de un proceso electoral en el que no solamente estaremos eligiendo a las autoridades seccionales, sino también hay una consulta popular en la que se incluyen preguntas relacionadas a el Consejo de Participación Ciudadana, el futuro de alguna manera de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y la propia forma de elegir a los consejeros. Esto pasaría a manos de la Asamblea Nacional en caso de que haya un voto a favor, pero también hay una pregunta que involucra a la Asamblea Nacional en el sentido de que si los ecuatorianos decidimos se vería reducido el número de asambleístas. Nos preguntamos de alguna manera si esta consulta popular y dependiendo del voto de los ecuatorianos y las ecuatorianas de alguna manera va a contribuir a superar este caos que estamos viviendo en este momento. A mí me parece que la estrategia política del gobierno un poco tardía, sin duda alguna, respecto de esta problemática, pues la necesidad de una consulta popular, de reformas institucionales, estaba en el propio programa de gobierno de Guillermo Lasso, y se entendía que esta debía ser una decisión prácticamente inmediata al arrancar su función. Lo ha dejado pasar y ha tenido que negociar, y yo diría internamente, y también buscar que la propia Corte Constitucional, que ha sido muy exigente respecto de los temas que han sido propuestos, llegue en este momento, ya pasado su primer año y con mucho desgaste, a proponer esta consulta. La consulta, desde luego, tiene un interés político. Ese interés político es conseguir crear un nuevo escenario. Yo creo que un poco, me parece que en términos políticos estratégicos no deja de tener mucho sentido, porque digámoslo de un modo gramatical, se está intentando romper el diptongo de la disputa entre la Asamblea y el Ejecutivo para trasladarlo a la disputa sobre precisamente la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, nuevas potestades de la Asamblea en otro esquema, reducción del número de asambleístas, que creo que son temas que tienen un atractivo político, jurídico también interesante. Me parece a mí que, de todas maneras, después de la evidencia de lo que tenemos, lo que se propone es no la solución, pero es bastante mejor, porque también creo que hay que reconocerlo en el Ecuador. El problema, más allá de la estructura jurídica, política del país, con todas sus deficiencias, yo creo que el problema sigue siendo la clase política. Una clase política que no cree en el derecho, una clase política que no cree en la institucionalidad, una clase política que además de ignorante, es tramposa y avara en las necesidades del país y de una codicia increíble respecto de todas sus ambiciones de carácter particular. Creo que esa es una moral política que al país le está haciendo terrible daño. Doctor Orellana, esta consulta popular podríamos creer también que simplemente es una herramienta del gobierno nacional para ganar tiempo, considerando que no es para nada de aplicación inmediata, es decir, todas estas preguntas van a tener un tiempo para ejecutarse. Creo que lo más pronto será alguna de ellas en el 2024, otras serán en el 2027, es decir, es una forma de ganar tiempo porque además hay una serie de transitorios
contradictorias en algunas de estas preguntas, en las que se le da carta abierta al gobierno nacional a través de sus ministerios y vía decretos ejecutivos, que hasta que logre ya ponerse en práctica la consulta puedan tomar ciertas decisiones vía decreto ejecutivo nomás. Yo creo que es ganar tiempo, desde luego, en términos de gobernabilidad, es también crear otras condiciones del debate político, es obligarle a la Asamblea también a tratar ciertos instrumentos legales como los elementos más importantes, si convertir también a la discusión política o reducir la discusión política a unos temas. Creo que esa es también la intención del propio gobierno, que no deja de ser una intención que tiene bastante lógica respecto de que en las condiciones actuales la disputa política se centra en qué autoridades se nombran y quién los nombra, quién las está nombrando, y si esas autoridades subsisten o no subsisten en el momento en que consiguen ser nombradas. Entonces, si la disputa política está reducida prácticamente a si tengo o no tengo mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, porque la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana no garantiza nada en términos de transparencia. Lo único que garantiza la mayoría es que van a nombrar a alguien que pertenece a cierto grupo. Entonces, en esa lógica, ciertamente, digo, romper el diptongo y obligar a que se dispute de otro modo, a que se reformen las cosas, yo creo que tiene bastante sentido. No le van a solucionar los problemas al gobierno, sin duda alguna, pero sí creo que crea por lo menos un escenario de otra discusión que nos saque de este entrampamiento que no conduce a ningún lado y que más bien solo produce mayor desgaste. Ahora, doctor Orellana, en esta coyuntura actual y con pocos días para ir a las urnas, ¿es posible que pueda darse una muerte cruzada, o es posible en este caso que el gobierno nacional, encontrando acciones legales, pueda llegar a destituir a la Asamblea? Yo creo que el tema de la muerte cruzada está rondando de manera permanente. Se han ido agotando también los escenarios de la propia muerte cruzada, y en esa medida la Asamblea Nacional lanzó un juego en donde no culminó su propia iniciativa. Creo que al Ejecutivo le queda este camino, pero no creo que sea un camino de gobierno, de gestión, porque cualquier decisión en ese sentido supone legitimidad política, fortaleza política, respaldo político. No le vaya a pasar a Guillermo Lasso, le podría pasar a Guillermo Lasso una cosa semejante a la que acaba de ocurrir en el Perú. De tal manera que cualquier iniciativa, yo creo que no puede dejar de desconocer que aquí hay unos actores políticos de mucha fortaleza. Ese actor político de mucha fortaleza, sin duda, es UNES aliado con el Partido Social Cristiano, son los que marcan, ponen el guión, deciden qué temas se tratan, en qué temas se negocia, en qué temas se ceden. Creo que ahí hay una lógica que está establecida, y hay un actor que está siempre pendiente, que puede ser usado en cualquier momento, que es la CONAIE. Entonces, y esa es la que permite en última instancia decir existe o no fortaleza social para las decisiones que se adopten. Creo que todos son actores políticos, creo que todos están jugando a la política, no creo que haya una madurez social, cultural, en donde estemos realmente jugando al país, peleándonos por el país. Me parece que eso no está en el instante de ninguno de los actores políticos en este momento. El gobierno está intentando sobre todo sobrevivir, y creo que en ese esfuerzo de sobrevivencia, también con muchos errores y con muchas deficiencias, intenta delinear una conducta que políticamente ha sido bastante deficiente. Ahora, en caso de que Guillermo Lasso pierda la consulta popular, quedaría mucho más debilitado de lo que está en este momento, con una aceptación y una credibilidad bajísima. La Asamblea Nacional también tiene una aceptación bastante baja, pero en la Asamblea Nacional hay una mayoría, que es a la que usted ya hizo referencia, UNES del Partido Social Cristiano, una fracción de Pachacuti y también algunos disidentes de la izquierda democrática, que de alguna manera están ahí y han logrado conformar esta nueva mayoría. ¿Habría ahí un riesgo para el primer mandatario a partir de febrero del próximo año? ¿Qué le significaría la pérdida de la consulta? A ver,
si hacemos cuentas y el gobierno en este momento tiene un rasgo de credibilidad y de respaldo que no pasa del 20%. Si pierde la consulta con el 40%, no le ha ido mejor. Yo creo que ahí tal vez valdría la pena pensar en el hecho de que los ecuatorianos estamos en una circunstancia y una discusión que nos han colocado otra vez entre un gobierno, cualquiera que esté fuera, si es que sigue o le votamos. Y la pregunta no es esa. Y el momento del país no creo que deba ser ese. Y en esa medida, creo que las preguntas de todas maneras tienen más iniciativas y más posibilidades que la sola actitud y decisión de decirle no a un gobierno. Yo creo que la pregunta no debería girar en torno al gobierno, sino realmente a crearnos mejores condiciones de tratar nuestras propias debilidades. Y crear mejores condiciones para tratar nuestras propias debilidades, yo creo que ahí hay temas que, además de atractivos, sí resultan necesarios. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con todas la experiencia política que tenemos, necesita devolverle al país un nivel de confianza y por lo tanto darle otras funciones. Y el proceso de selección, tener otro esquema. Creo que estábamos claros en eso. La reducción del Parlamento, creo que, y las exigencias para nombrar asambleístas, creo que es otra exigencia que está presente en el pueblo ecuatoriano, como también es una discusión legítima la extradición o no, o los acuerdos internacionales en esa materia. Creo que ahí hay temas sobre los cuales a mí no me interesaría pronunciarme en este rato diciendo ni sí ni no, porque creo que es mucho más importante para el país pensar que hay temas que sí vale la pena pensar y que hay temas sobre los cuales sí es necesario, responsable discutir y sobre los cuales, por lo tanto, hay iniciativas que sí tienen que ayudarnos a salir del momento en el que estamos. Pero en todo caso, doctor Orellana, las reflexiones en este sentido son muy pocas. Nuevamente nos vemos enfrentados a una polarización del todo sí o el todo no, o estás o no estás conmigo. Desgraciadamente, yo creo que la lógica política del fanatismo, de la ignorancia y del apasionamiento nos llevan a ese posicionamiento. Y me parece a mí que en este sentido, por supuesto la prensa, por supuesto lo que le encanta llamarse la academia, las universidades, llamémosles más modestamente, las universidades, los gremios profesionales, deberíamos tener un debate más allá de que nos coloquemos o que nos obliguen a ponernos un color. O sea, creo que reflexionar y tener posiciones democráticas no implica necesariamente estar a favor de uno u otro. Y creo que el mayor daño que tenemos en el país en este momento es precisamente que cualquier posición solo tiene un color. O soy de UNES o no soy de UNES. Si fuera tan sencillo como de soy de UNES y no soy de UNES, creo que habría una mayoría para no serlo. Pero si se plantea las cosas, si soy o no soy del gobierno, la mayoría cambia. Vea usted que, por lo tanto, si el debate se plantea entre un sí y un no y gana la publicidad de que el no es correísta y que el sí no es correísta, cambia. Pero si usted plantea la pregunta y la provoca en términos de que el sí es al gobierno y el no es contra el gobierno, gana el no. Vea que más es un tema de propaganda que un tema de preguntas. Y la disputa, desgraciadamente, va por esa vía. Bien, doctor Orellana, tenemos ya que cerrar este diálogo, quizás un minuto para algún comentario adicional. Yo agradecerle y realmente creo que sí debemos poner esperanzas en los temas seccionales. Ojalá esta circunstancia que está viviendo el país nos haga pensar que los gobiernos seccionales, los municipios, son también un lugar por donde pasa la historia, por donde pasa el desarrollo, donde puede pasar el futuro. Y creo que en esta lógica, ojalá tengamos en algún momento la oportunidad de conversar ciertamente de temas que Cuenca y el futuro de Cuenca necesita para su desarrollo. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Queremos agradecerle al doctor Tarquino Orellana, analista político con quien hemos podido dialogar esta noche. Son